Bien, mi nombre es Novi Isaac Ramos Jovel, soy estudiante de la clase de PP1, primer parcial de Ciencias Naturales, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Tegucigalpa. En este tutorial daremos la semana 2 en el tema órganos sensoriales. El sistema sensorial es parte del cerebro, sistema nervioso, responsable de procesar la información sensorial. El sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y parte del cerebro involucradas en la recepción sensorial. Los principales sistemas sensoriales son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. El campo receptivo es la parte específica del mundo a la que un órgano y unas determinadas células del receptor responden. Por ejemplo, el campo receptivo de un ojo es la parte del mundo que éste puede ver. Podemos observar aquí en esta imagen ilustrada lo que son, pues, el sistema sensorial está dividido, pues, o se está clasificado por el oído, la nariz, la vista, el gusto y el tacto. Entre otros casos, pues de ahí se deriva y se desglosan lo que son los sentidos del cuerpo humano. También prácticamente se está ubicado en el mismo espacio. Se dice también que son órganos que forman parte del sistema nervioso y son sensibles a varios tipos de estímulos provenientes del medio externo e interno. Estos estímulos se transforman en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro, donde son interpretados para obtener información del entorno y crear una respuesta adecuada. Los órganos como la lengua, la piel, la nariz, los ojos y el oído obtienen información del mundo exterior. Cada órgano sensorial posee un conjunto de terminaciones nerviosas especializadas llamados receptores sensoriales, encargadas de recibir los estímulos y llevar esta información para generar impulsos nerviosos y sensaciones. Enfocándonos en sí, pues los órganos sensitivos son estructuras especializadas para la recepción de un tipo de energía específica. Contienen receptores similares y tejidos no nerviosos. Se dice que los órganos de los sentidos poseen modalidades sensitivas y cualidades sensitivas. La modalidad hace referencia a los distintos estímulos que somos capaces de detectar. Tenemos entre ellos la luz, el sonido, el olor, el gusto, etcétera. Y la cualidad dentro de una estimulación, diferenciar patrones como la luz de distintos colores, olor, distintos olores, etcétera. Los órganos sensoriales tienen distintos receptores que se pueden clasificar según la procedencia de los estímulos. En exterroceptores, que se dan lo que son los ojos y los oídos. Reciben estímulos externos como los cambios en el ambiente. Esto es lo que se puede percibir al alcance de la vista. Y también lo que se puede escuchar al entorno. Vicerroceptores o interroceptores se localizan en el interior del cuerpo y son estimulados por actividades que se realizan en las vísceras. Tenemos también los propioreceptores, se ubican en músculos, tendones, articulaciones y oído interno. Reciben estímulos procedentes de músculos y zonas adyacentes como articulaciones. Estos son todos los movimientos que se dan por las venas o cualquier movimiento que se da también por la vía del cerebro o los mensajes que se dan por los órganos sensoriales. Es decir, cualquier movimiento voluntario o involuntario se da por los propios receptores. Los receptores también se clasifican de acuerdo con el tipo de estímulo al que son sensibles en quimioreceptores. Se estimulan con las sustancias químicas en solución, como en los sentidos del gusto y el olfato. Estos son sensibles a lo que son las materias químicas o las composiciones químicas. Tenemos la mecanorreceptores, que es el otro, se estimulan con las presiones mecánicas y el sonido, como en el sentido del tacto, del oído y del equilibrio. Estas coordinan todo movimiento que se da involuntario que se da dentro del organismo del cuerpo humano.
conectado así a los movimientos o los mensajes del cerebro. Se sabe que cada movimiento que hacemos, pues, es ordenado por el cerebro. Tenemos los fotorreceptores, se estimulan por la luz y radiación como en la vista. Estos son la velocidad de la vista, en la capacidad de captar cualquier objeto a larga o a pequeña distancia. Los termorreceptores responden al aumento de la temperatura o la disminución de esta. Calor frío está en el sentido del sentir. O sea, son todas las acciones o reacciones que recaen dentro metafísicamente dentro de las células. Tenemos los nociceptores o receptores de dolor. Responden al acceso de calor o presión o a la presencia de sustancias irritantes, produciendo una sensación desagradable conocida como el dolor. Los sentidos. Los órganos sensoriales permiten percibir los sentidos y relacionarse con el medio ambiente. Tenemos el sentido del olfato, ubicado en la parte de la nariz, precisamente en la mucosa del epitelio olfatorio. Está formado por células aliadas, ramificadas y conectadas a los receptores de las fibras del primer par de nervios craneales, el olfatorio, que atraviesan el hueso etmoides y penetran en el bulbo olfatorio, y de ahí se conectan con la corteza cerebral. Tenemos el sentido del gusto. Las 5 sensaciones básicas o primarias son: estas sensaciones se asocian y producen más sensaciones gustativas. Ácido dulce, captado por las papilas gustativas fungiformes. Salado amargo, captado por las papilas gustativas caliciformes. Sentido del oído. Tiene doble función. Responde a la audición, regula el sentido del equilibrio que depende del oído. Las células especializadas de la audición son los mecanorreceptores, sensibles a los cambios de presión, alojadas en el oído, responsable del oído y del sentido del equilibrio. Sentido de la vista consiste en la habilidad de detectar la luz y de interpretarla. La visión es propia de los animales, teniendo estos un sistema dedicado a ello llamado sistema visual. La visión artificial extiende la visión a las máquinas. La primera parte del sistema visual se encarga de formar la imagen óptica del estímulo visual en la retina. Esta es la función que cumple la córnea y el cristalino del ojo. Sentido del tacto es aquel que permite a los órganos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, temperatura, áspero o suavidad, dureza. En la piel se encuentran diferentes clases de receptores, nervios que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos del exterior e información susceptibles para ser interpretada por el cerebro. Bien, este ha hecho el aporte a este tema en lo que es los órganos sensoriales, una retroalimentación a este tema del nivel de 9º grado. Se sabe que cada aporte pues ayuda a retroalimentar estos conocimientos y así tener un mayor amplio de conocimiento. Gracias.